Yo el año pasado construí una rutina de mindfulness muy intencional, una intencionalidad supremamente alta, una presencia y una conciencia altísima. Y no me sorprende que ese mismo mindfulness así a la potencia me llevara a procesos y periodos de depresión y de ansiedad. Y ahora te voy a explicar por qué. Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya estamos a mitad de enero, se me ha pasado a mí supremamente rápido este mes, pero debo decir y debo compartir con ustedes que estoy supremamente orgullosa del inicio que le he podido dar a este año. He estado trabajando mucho en mi palabra del año, no sé si lo hemos hablado anteriormente, pero tener como esa dirección de en qué única cosa me puedo enfocar este año que me va a ayudar o que me va a catapultar a lograr las diferentes metas o los diferentes propósitos que tengo. Para mí este año es la disciplina, y no solamente la disciplina laboral, sino es la disciplina en muchas otras áreas de mi vida, que como hablábamos el capítulo anterior, yo tenía muy descuidadas, o pues no muy descuidadas, pero que no les estaba prestando atención. Y al no prestarles atención, pues obviamente las estaba ignorando, destruyendo de una u otra manera. Entonces mi palabra es la disciplina. Y este inicio de 2025, la verdad que me he sentido con una energía bien diferente. Al momento en que estoy grabando esto, se nos acerca la luna llena, en Cáncer, lo cual, si probablemente has estado un poquito más emocional, un poquito más como aferrada a las personas que quieres, es perfectamente normal, es la influencia de la luna, pero también significa que estamos cerrando un ciclo de hace 6 meses, más o menos agosto. ¿Qué estabas haciendo en agosto? Más o menos para julio, ¿qué estabas haciendo en julio? Este es un momento en el que estamos cerrando esos ciclos, y para el momento en que escuches este podcast, si lo escuchas en la semana del 13 de enero, tenemos toda la semana para hacer como limpieza, depuración, botar cosas que no nos sirven y como soltar eso último que nos queda. Recordemos también, esto parece un newsletter de cosas energéticas y astrológicas. Recordemos también que el 29 de enero empieza el nuevo año chino. Yo soy supremamente fan, y no solamente fan, sino devota a todas las creencias chinas, porque tienen una estructura diferente a la astrológica, a la occidental, y eso me gusta. Entonces el nuevo año chino empieza en el 29 de enero, si no me equivoco, y es el año de la serpiente. Como que es un poco mejor, va a ser un año un poco más tranqui con respecto a el año pasado, que bueno, el año que todavía en términos de año chino todavía estamos viviendo, que era el año del dragón. El año del dragón, como pudimos ver, fuego, inundaciones, terremotos, como todo este tipo de cosas climáticas tienen mucho que ver con esa energía del dragón. Vamos, que pues ahora los incendios en California sigue siendo parte del dragón. Empieza el año de la serpiente, y es un año que obviamente tiene una influencia diferente para cada uno de los signos chinos, y yo, bueno, no me voy a extender mucho acá porque no es el tema de hoy, pero que está interesante que sepamos que todavía tenemos este espacio energético. Si crees en la energía, todavía tenemos este espacio energético hasta el 29 como para terminar de depurar qué es lo que quiero dejar atrás y cómo quiero empezar este nuevo año. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de algo bien diferente. Y es bien diferente, pero no por eso menos importante, a lo del año nuevo chino. Y es, ¿cuál es la diferencia y en cuál me debería enfocar? ¿Es el mindfulness? Porque el mindfulness ha sido como súper mainstream últimamente, ¿no? Últimamente no, en los últimos años. O en el meaningfulness. Meaningfulness, tradúcelo como significado, vivir a través del significado. Y yo he estado pensando muchísimo en esto, sobre todo cuando estamos en estas épocas de reflexión, y me di cuenta que yo el año pasado construí una rutina de mindfulness muy intencional, una intencionalidad supremamente alta, una presencia y una conciencia altísima. Y no me sorprende que ese mismo mindfulness así a la potencia me llevara a procesos y periodos de depresión y de ansiedad. Y ahora te voy a explicar por qué. El mindfulness
nos han vendido la idea un poco y no la hemos creído, más porque a nosotros nos pueden vender muchas cosas, ¿no? Pero hemos comprado y nos hemos creído la idea de que el mindfulness es esto, todo, es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos ser mindful para estar bien. Mindful es como conciencia. Y se ha vuelto viral, se ha vuelto mainstream en los últimos años, sobre todo durante y post la pandemia. ¿Por qué? Porque claro, antes de la pandemia nosotros casi que todo el universo, todo el mundo, todos los seres humanos estábamos como en piloto automático. Todos estábamos haciendo como cosas, estábamos siguiendo un ritmo. Y cuando nos empiezan y nos introducen este concepto de mindfulness, que no fue en la pandemia, que obviamente mucha gente lo estaba hablando antes, pero fue como el boom durante la pandemia, es, ok, momento, pero ¿eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Estás en el aquí y en el ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Todas estas cosas que ustedes saben que yo soy la principal que viene acá y les repito, pero ¿qué quieres? ¿Pero y por qué? Y no sé qué. Y no significa que dejemos de hacerlo, significa que este movimiento y este boom mediático y en redes sociales sobre el mindfulness lo que ha creado desde mi perspectiva es una hiperconciencia. Y esta hiperconciencia no necesariamente es positiva. Entre más personas hablan de emociones, entre más personas hablan de trauma, entre más personas hablan de bienestar, más contenido hay, ¿no? En este mundo hipersocializado, pues que ya siento que la palabra no es mediático, sino es como hipersocializado, como que todos estamos en la vida de todos constantemente. El resultado de eso es que todos queremos sentirnos identificados con algo. Esa es nuestra naturaleza humana. ¿Cómo me identifico con la experiencia de esta persona? Eso es la sociedad. Por eso es que las redes sociales han llegado tan lejos. Por eso es que son tan importantes y están tan integradas en nuestra vida hoy en día. Porque nos ayuda a sentirnos parte de algo, de alguien. Como que yo veo que mi influencer de pacotilla, no mentiras, mi influencer de turno le encanta el té matcha, entonces yo empiezo a tomar té matcha y me siento parte de, sobre todo si son personas que admiramos, sobre todo si son personas que tienen un estilo de vida que me gustaría tener. Ahora, ¿qué pasa con esta hiperconciencia de la que hablamos que yo tengo la certeza que no es positiva? En ese intento de identificarme con el otro, en ese intento de yo quiero ser parte del mismo universo del otro, quiero entender todo esto que el otro está viviendo y experimentando, nos estamos yendo al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Tengo todo lo sufro, todo es mío, yo también, sí soy. Y yo soy una de las que en mi vida privada utilizo mucho el sí soy. ¿Qué pasa con esto? Nos estamos autodiagnosticando un montón. La cantidad de personas que me dicen es que yo tengo depresión o yo tengo ansiedad, y no estoy diciendo que no lo tengamos, porque muchos sí, es abrumadora porque ahora cualquier pequeña cosa en redes sociales te dice, esto es ansiedad, estos son los síntomas de la ansiedad, de la depresión, del trastorno de ansiedad, del TDAH, y a una de mis favoritas, lo utilizamos también para encasillar a los demás. Y es este boom de el narcisismo. Entonces empiezan personas a hablar sobre narcisismo en redes sociales y en nuestro intento de cómo encajo, cómo esto encaja en mi vida, cómo hago parte de esta narrativa, lo que decimos es, tal persona es narcisista, mi ex es narcisista, por eso, con razón, no, es una pésima persona. No todo el mundo es narcisista. Antes del narcisismo era la palabra tóxico. Entonces todas las relaciones eran tóxicas, todas las personas eran tóxicas. Y ustedes saben, si has estado conmigo un par de capítulos, si no, de verdad, bienvenido. Ustedes saben que a mí la palabra tóxica no me gusta, porque las personas no son tóxicas. Tenemos dinámicas y tenemos interacciones tóxicas, sí, pero las personas no son tóxicas. Pero entonces dentro de este mundo hiperconsciente, este mundo que todo lo quiere encasillar para entenderlo, todo lo quiere ver para entenderlo en términos de la mente y el bienestar y las emociones, nos estamos autodiagnosticando, y ese autodiagnóstico, esas autoetiquetas que nos estamos poniendo, lo que está haciendo es alejarnos más y más de un sentido de satisfacción. ¿Por qué? Cuando nosotros nos sentimos satisfechos, no nos hace falta nada. Y no es que no nos haga falta nada como de, si me dan $1.000.000 lo voy a rechazar. No, sino me siento completo, me siento tranquilo, estoy a gusto con quien soy, en donde estoy y con lo que tengo. Pero este boom del mindfulness lo que está haciendo es, oye, presta atención.
¿Dónde está tu error? ¿Dónde está tu trauma? ¿Dónde están tus heridas? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué posible diagnóstico te puedes dar? ¿Y cómo tratarlo? Recuerden un poco que y aquí viene mi parte anticapitalista, que no lo soy, pero esa parte de mí, todo lo que nos dan un diagnóstico es porque están tratando de vendernos una solución. Y ustedes saben que para mí la transparencia y la honestidad es parte de. Yo aquí en el podcast te explico muchas cosas que pueden estar pasando en tu vida. Me gusta que sea práctico, me gusta decirte, haz este ejercicio, intenta esto, cuestiónate estas preguntas. Pero la verdad es que yo también tengo mis servicios. También te invito a, ven, haz parte de mis cursos o trabaja conmigo o compra esto, ¿sí? Porque es parte de. Y sería una mentira intentar fingir que no. Entonces, cada que veas algo en redes sociales que te dice, es que esto es la ansiedad, o es que esto es la depresión, o esto es el trastorno de atención, o esta es una persona narcisista, o es que esto, así te puedes ver reflejada si eres víctima de no sé qué. La mayoría, si no es que el 100% de las veces, hay un intento de venta detrás. Y no está mal, porque muchas personas sí que necesitan o necesitamos esa ayuda. Eso está bien. Lo que está mal es cuando el boom es tan grande, la recurrencia, el nivel o el volumen del contenido es tan grande que me siento identificada con todos los problemas del mundo, con todas las condiciones mentales. Entonces, de repente, no soy flexible, de repente tengo problemas de ira, de repente soy una víctima, de repente me han abusado emocionalmente en toda mi vida, de repente me empiezo a mí mismo a asociar y empiezo a autodiagnosticarme a través del mindfulness. ¿Y por qué por qué vuelvo al mindfulness? El mindfulness es una práctica de conciencia, de cómo yo me miro a mí mismo o a mí misma, de cómo yo reconozco lo que hay dentro de mí. Y es una muy buena práctica. Nunca voy a decir que no. La meditación, la autoobservación, la contemplación, si has trabajado conmigo, saben que eso para mí es supremamente importante. Cómo me veo, cómo contemplo, cómo observo. Pero ahí es donde está precisamente el problema, que el mindfulness se nos queda ahí. ¿Cómo identifico el problema? ¿Cómo entiendo qué soy? ¿Cómo me encasillo dentro de algo? Ese mindfulness, así como a la enésima potencia, lo que nos está haciendo precisamente es eso, hacernos sentir más insatisfechos. El mindfulness lastimosamente no nos está llevando a cómo encuentro sentido, que es una de las cosas por las que muchos de ustedes vienen y me dicen como, ok, entiendo todas estas fallas, entre comillas, todos estos vacíos que puedo tener en mi vida, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito real de saber y de entender eso? Obviamente siempre vamos a querer mejorar y de eso se trata en términos generales el desarrollo personal y para eso estoy yo acá, para que todos podamos evolucionar de alguna manera en pro de nuestro propio bienestar. Ojo, no es en pro de la tendencia del momento, no es en pro de lo que nos dicen los expertos, no es en pro del producto milagroso que nos va a salvar la vida y nos va a hacer sentir felicidad plena por siempre. No, es en pro de mi propio bienestar, de ese bienestar y de esa satisfacción que es 50-50, que lo digo y lo repito. Nosotros siempre vamos a experimentar 50% de emociones negativas, 50% de emociones positivas. Cualquier cosa que esté dentro de esos parámetros de balance es una mentira que te están tratando de vender disfrazada de solución instantánea. ¿Listo? Entonces, el mindfulness nos ayuda a ver dónde estamos, ¿no? Nos ayuda a esta hiperconciencia de qué es lo que me hace falta, este es mi estado actual, esta es la persona que soy, estos son mis errores, estas son mis fallas, estas son mis virtudes, estas son las cosas que me hacen falta, que no tengo. Cuando hablamos ahora de el meaningfulness, que es lo que a mí me importa y lo que me interesa en este momento que le pongas lupa, es cómo le estamos o cómo le empezamos a dar sentido y significado a la vida. Vivir una vida basada en el meaningfulness, en una vida con sentido, significa que todas las cosas que yo hago contribuyen a una mayor satisfacción y a la construcción del concepto una vida bien vivida. No una vida perfecta, no una vida constantemente en calma, no una vida unbothered,
no una vida sin molestias, una vida bien vivida. Una vida que yo digo, la viví, la disfruté, qué rico, qué placer, qué deleite esta vida. No una vida instagramable, no una vida sin errores, no una vida zen de allá un ashram en la India. Para algunas personas sí, pero probablemente para ti no, o para nosotros no. Esta vida bien vivida no necesita hiperconciencia, necesita sentido, necesita significado, que es una de las cosas que también se pierden mucho, que nos distraemos mucho cuando estamos pasando por procesos de depresión o de tristeza. No vemos el sentido de las cosas. Y ustedes saben que a mí me gusta desmenuzarlo un montón, ¿no? Cuando les decía que yo el año pasado, esta rutina de mindfulness súper intensa que construí, cuando digo mindfulness me refiero a mucha meditación, mucho breathwork, mucha introspección, mucho diario, mucha contemplación y me hacía falta algo, ¿no? Y por eso es que vengo a hablarlo, porque obviamente ya me di cuenta de los errores y lo digiero, lo proceso, lo interpreto, redirijo y tengo resultados diferentes, que por eso les digo, enero está siendo como increíble. Y ahora, yo me quedé mucho o nos quedamos mucho en cómo me conozco y cómo me entiendo. ¿Sí? Cómo reconozco más quién soy, qué me hace la persona que soy, cómo entiendo por qué estoy haciendo lo que hago. Y sin que me tiren piedras, es un poco el proceso psicológico, ¿no? Eso es lo que pasa en terapia psicológica. ¿Quién soy y por qué hago lo que hago? Fin. Que está bien, muchos necesitamos pasar por ese proceso de mindfulness, ese proceso de autoconocimiento. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta ¿para qué? Y ustedes saben que es una de mis preguntas favoritas. ¿Para qué? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué tengo este trabajo? ¿Para qué tengo esta pareja? ¿Para qué vivo aquí? ¿Para qué vivo allá? Y cuando yo te digo, el año pasado yo me quedé simplemente observándome, no tomé mucha acción. No tomé tanta acción como hubiera podido tomar para darle más significado y más sentido a mi vida. Ahora, Ángela, ¿cómo empezamos a construir esa vida con significado, esa vida bien vivida? Básicamente 3 componentes. El primero, la coherencia. Una vida con significado tiene coherencia. ¿Coherencia entre qué y qué? Coherencia entre lo que yo creo, los valores que me rigen y lo que hago. Muchos de nosotros o a muchas personas les pasa que es que yo creo en la honestidad, pero estoy dispuesto a mentir, a engañar cuando es necesario, ¿sí? Cuando me conviene, cuando las circunstancias lo permiten. Eso es incoherencia. Ahí es cuando internamente las cosas no funcionan bien, porque es como, no llego, ¿no? Reforzamos ese sentido, esa sensación de insuficiencia cuando no tenemos coherencia. Si yo digo que voy a hacer algo, pero luego no lo hago, eso es incoherencia. Poniéndolo en temas nuevo año, si yo me propongo a mí mismo o a mí misma, me hago ciertas promesas y luego no las cumplo, eso es incoherencia. Eso dentro de mí me dice algo siempre está faltando, algo que dije que iba a hacer, algo que dije que iba a tener, algo que dije que iba a lograr, algo que dije que iba a perseguir. No lo tengo. Y puede que racionalmente se nos olviden las metas que pusimos el año pasado, pero inconscientemente no. Nuestra mente inconsciente es muy inteligente, muy, muy importante, muy sabia. Y si nosotros estamos constantemente ignorando esa coherencia que necesitamos en nuestra vida carece de sentido, porque entonces es cuando podemos decir y prometer cualquier cosa y no la cumplimos. Y ojo, esto seguramente es un tipo de rasgo que te molesta muchísimo del otro, muchísimo de tu pareja, muchísimo de tus amigos, muchísimo de tus colegas, que digan que van a hacer algo y no lo hagan. Te molesta, es como que a uno lo remueve, uno le da rabia. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con las promesas y dónde está la coherencia contigo mismo, contigo misma? Segundo componente, propósito. Y sí, la palabra está supremamente prostituida, pero no pasa nada. ¿Qué pasa con el propósito? Pensémoslo en cuáles son mis metas y ambiciones. Si yo no tengo metas o ambiciones, ¿cuál es el sentido de mi vida? Que es un poquito lo que hablábamos en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, go back, ve a escucharlo porque es importante. Si yo no tengo algo que estoy persiguiendo, me estoy quedando, ¿para qué vivo?
Si yo no tengo una meta en mi relación de pareja, ¿para qué estoy en esa relación? Y sí, aquí es donde viene como esa dualidad. Porque quiero disfrutarla, simplemente porque quiero estar ahí. Que es un poco el mindfulness, el estar, la contemplación, el simplemente existir, por así decirlo, ¿no? Pero tarde o temprano, el no tener un norte, el no estar persiguiendo algo, así sea, queremos llegar a viejitos juntos o queremos casarnos, no tiene que ser matrimonio siempre, pero queremos construir un hogar o queremos, qué sé yo. Si no tengo una meta o algo que estoy persiguiendo, es muy fácil sentir que es insuficiente. ¿Por qué? Porque no tengo cómo medirlo. Simplemente estoy. ¿Cómo sabemos si 200 gramos de carne es suficiente o no para una persona? Muchos de ustedes pueden decir, ay, sí, Ángela, son suficientes. ¿Qué pasa si yo te digo que es para una persona que participa en concursos de fuerza, ¿sabes? Como que tiene estos músculos así súper marcados. Tal vez 200 gramos de carne no sean suficientes. Pero ¿qué pasa si te digo que es para un bebé de 6 meses? Me vas a decir, uy, Ángela, no. Es más que demasiado. 200 gramos de carne para un bebé de 6 meses es muchísimo. Si no sabemos el para qué, ese propósito, cuál es la meta que quiero cumplir, a quién quiero saciar, a un bebé o a un físico-culturista, es muy difícil saber si algo es suficiente o no. Si simplemente estoy, no tengo un cómo medirlo, ¿no? Y para eso nos ayudan las metas, para eso nos ayudan las ambiciones, para eso nos ayuda el sentido de propósito, el sentido del para qué, ¿no? Y el tercer componente es precisamente el significado. Es qué significa hacer lo que estoy haciendo, qué significa la vida que estoy viviendo. Y yo creo que de los tres componentes, este es un poco, tal vez un poquito el más abstracto, pero realmente el que más necesitamos responder a nivel interno. La coherencia es algo que podemos evidenciar a nivel externo, ¿no? Es algo que podemos tomar acción hacia afuera. Las metas, las ambiciones, el propósito, también es algo que podemos exteriorizar o evidenciar a nivel externo en el mundo tangible, por así decirlo. Pero el significado es algo que es muy interno. El significado es algo que yo necesito entender para mí. Es algo que yo necesito integrar. Es algo que yo necesito realmente tener claro sin necesidad de explicárselo al otro. Y es ese para qué vivo, para qué trabajo. Y no lo piensen en el sentido del propósito, aunque igual, obviamente, cuando estamos hablando del significado en general, pues es parte de, ¿no? Precisamente por eso es un componente. Pero es como, ¿cuál es la verdad que hay debajo de esto? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la esencia de lo que estoy haciendo o de lo que quiero? Eso le va a dar significado a nuestra vida. Muchas personas, muchas mamás sobre todo, dicen que cuando tienen hijos, su vida empieza a tener significado. Porque eso es lo que más las mueve, la maternidad, sus hijos, sobre todo en los primeros años, ¿no? Eso es lo que le da significado a mi vida. Y el significado no necesariamente tiene que ser tan tangible como un hijo o un trabajo, pero tiene que ser qué dice de ti esto que estás persiguiendo, esta vida que estás viviendo. Y estás satisfecho o no con lo que dice de ti. Yo sé que es un poquito el más abstracto, pero piénsalo en términos de significado tipo diccionario, ¿no? ¿Qué significa para ti vivir? ¿Qué significa para ti tener sentido? ¿Qué significa para ti disfrutar de la experiencia vital? ¿Qué significa? Cuando busquemos en el diccionario, me encanta, se me viene a la mente el ejemplo de los Simpson, cuando buscan Homero Simpson, igual idiota. Básicamente piénsalo así, ¿qué pasaría en el diccionario de la vida si buscamos tu vida? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué le importa? Y acá empieza obviamente cuando hablamos del para qué y del significado, empezamos, si lo desmenuzamos aún más, si le ponemos aún más lupa, es tus valores, tus creencias, tu identidad y tu imagen de ti mismo o de ti misma. Y esto es todo aquello que nos construye, todo aquello que nos mueve, todo aquello que es la base de quienes somos. A mí me encanta el trabajo de valores, me encanta toda esta parte, porque realmente es eso, es darle estructura a nuestra vida, es darle sentido y no simplemente vivir por vivir, perseguir metas por perseguirlas o estar por estar. ¿Listo? Mis amores, espero que este episodio les sea útil, que nos sea útil sobre todo, no para que dejemos de hacer mindfulness, sé que al principio fui un poco enfática,
pero sobre todo para que lo hagamos con sentido. ¿Cuál es el propósito de hacer mindfulness? No nos quedemos simplemente en la observación, en la contemplación, en el me apropio y me absorbo y absorbo todas las cosas buenas o malas, sobre todo las malas, de mí y me quedo sin hacer nada y no tomo acción. Parte del proceso de desarrollo personal y del proceso de autodescubrimiento es precisamente tomar acción. No se vale simplemente quedarme con la información, autodiagnosticarme, decir, sí, esto es lo que debería cambiar, esto es lo que debería ser, esto sería diferente, qué bueno sería tener esta vida, qué bueno sería tener estas otras experiencias y no hacer nada al respecto. Tenemos que tomar acción. ¿Hay acciones que son mucho más fáciles de tomar? Sí. ¿Hay acciones que es como, bueno, sí, tengo que ir llamar a alguien? Sí. ¿Hay acciones que requieren esfuerzo, tiempo, constancia, dinero, desnudarse el alma, destruir una identidad? Sí. ¿Es igual de importante? Probablemente más importante. ¿Y no es fácil de tomar esa primera decisión? No, no es fácil. Por eso muchos de ustedes probablemente han pensado 1000 veces, me gustaría trabajar con Ángela, qué chévere, y no lo han hecho. Y no pasa nada, no se trata de que trabajes o no conmigo, se trata de cómo estás tomando acción realmente con la información que estás evidenciando en tu vida, con la información que estás recopilando. Recomendación y último tip ya para cerrar. Dejen de seguir tantas páginas de bienestar o de desarrollo personal en Instagram, TikTok o sus redes sociales de preferencia. Elijan las que les gusten, no estoy diciendo no lo hagan, pero tengan cuidado en que tengan el mismo input un poco, la misma visión, porque lo que pasa también es que a veces seguimos demasiadas cuentas, recibimos demasiados estímulos y al final el cerebro dice como, no sé cuál es el correcto, no sé cuál seguir y eso genera mucho conflicto interno. Es el típico reel contradictorio que puedes encontrar que en una parte te dicen para superar una relación de pareja contacto cero y en otro reel te dice para superar una ruptura, una relación de pareja, tienes que sanar con la persona en tu vida y hacer el proceso de separación consciente. Eso es lo que nos está pasando y probablemente pueda estar pasando con respecto al mindfulness, ¿no? A los inputs que estamos recibiendo. Sigue a las páginas que te gusten, encuentra aquellas que te resuenan más, que tienen coherencia para ti. No hay una respuesta correcta. Las personas que hacemos esto, yo incluida, tratamos lo mejor que podemos desde nuestra experiencia comunicarte cosas que te sean útiles. Pero no significa que haya una respuesta correcta o que haya una verdad absoluta que le aplique a todo el mundo. Así que elige con intención y con conciencia las personas o el contenido que dejas entrar en tu mente. Mis amores, recordatorio, por favor, que califiquen el podcast. Déjame un comentario contándome cuál ha sido tu experiencia con el mindfulness. Si sientes que pasaste al lado de la hiperconciencia y la parálisis o si sientes que te ha ayudado a salir del piloto automático. Déjamelo en los comentarios. Recomiéndale este podcast a alguien a quien creas que le puede servir o ser útil. Déjame tus comentarios, dale me gusta, compártelo en tus redes. Gracias por estar acá. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Si te gustó este contenido, recuerda seguirme en @soyAngelaSarmiento o visitarme en mi página web www.angelasarmiento.com para que puedas tener acceso a más contenido y muchas formas de trabajar conmigo. Gracias por estar aquí y recuerda, tienes permiso para ser quien quieres ser.